Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, ¿Jesús es un Dios verdadero o es un Dios falso? Esta es la pregunta entrampadora que están utilizando los testigos de Jehová apóstatas y la cristiandad para entrampar a los testigos de Jehová. De hecho, esa fue la que utilizó un profesor tramposo con el cual tuve un debate, y como él no tuvo argumentos para responder a lo que yo le planteé en el debate, que consistía era en que me demostrara gramaticalmente que era correcto traducir y la palabra era Dios, así como lo traducen la mayoría de las Biblias católicas y evangélicas, que me lo demostrara gramaticalmente. Y como no tuvo argumentos para demostrarlo, entonces tuvo que acudir a esta pregunta entrampadora, que incluso no me pudo entrampar en el debate. Y se lo voy a dar a conocer a usted, hermano y persona de buen corazón, para que pueda responder cuando le hagan esa pregunta entrampadora. Entonces, ellos le van a abordar a los testigos de Jehová y le van a preguntar acerca de cómo dice Juan 1.1. Entonces, como lógicamente Juan 1.1 dice en la Biblia de los testigos de Jehová y la palabra era un Dios, entonces ellos después le van a mencionar lo que Jesús dijo en Juan 17.3. Entonces ellos van a decir, bueno, pero si Jesús es un Dios, entonces ¿por qué en Juan 17.3 Jesús le dice a Dios, al Padre, que Él es el Dios, el único Dios verdadero? Entonces, la pregunta es, si Jesús es un Dios verdadero o es un Dios falso? Entonces, esa es cómo responder a esa pregunta. Lógicamente, quien hace esa pregunta demuestra dos cosas, o una de estas dos cosas. Primera, o que es un tramposo, o segundo, que es un ignorante de lo que la Biblia dice acerca del significado de la palabra Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que recordar que según la Biblia, o sea, en el contexto de la Biblia, el término Dios tiene un significado amplio. Y que según la Biblia, incluso los ángeles son dioses. Sí, para algunos de pronto esto sí, puede ser raro lo que estoy diciendo, que los ángeles son dioses. Pero vamos a demostrarlo, amigos. Vamos a demostrarlo con evidencias, como siempre lo he hecho en mis videos. Si usted está viendo este video por primera vez, dése la oportunidad a que le demuestre las evidencias. Entonces, para que usted conozca la verdad acerca de la Biblia, entonces puede buscar en Google biblioteca en línea, así como usted lo ve allí en pantalla. Entonces toca allí, y aquí en donde está arriba una Biblia abierta, lo toca, y aquí arriba dicen dos versiones. Escoja la segunda, que dice traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras con referencias. Entonces, vamos a leer lo que dice Salmo, el capítulo 8, el versículo 5. Dice así: también procediste a hacerlo un poco menor
que los que tienen parecido a Dios. Y con gloria y esplendor, entonces lo coronaste. Note que después que dice parecido a Dios, hay un asterisco. Toque el asterisco. Y fíjense que lo que está aquí sombreado en gris, en donde dice notas, y el asterisco, al lado del asterisco dice que los que tienen parecido a Dios, entre comillas, luego dice en hebreo, Melohim. Note que Elohim está resaltado en negro, Elohim. Y luego dice TLXXS, eso significa Septuaginta, y BG Vulgata. Lo traducen ángeles o mensajeros. Entonces, ¿qué significa Elohim? Bueno, Elohim viene, como dice ahí, en hebreo, y significa Dios, significa ángeles también. O sea que en hebreo, en ese texto, amigos, en ese versículo de 8:5, en donde dice parecido a Dios, esto que estoy resaltando aquí, ahí dice Elohim. Elohim. Entonces, diría en hebreo, también procediste a hacerlo un poco menor que los Elohim. Entonces, estuvimos viendo que algunas traducciones, como la Septuaginta, la Vulgata Latina, y otras traducciones lo traducen ángeles. ¿Lo quiere verificar? Bueno, vamos a verificarlo, amigos. Vamos a comprobar la verdad. Entonces, para hacerlo, vamos a utilizar incluso otras herramientas que nos ofrece la Internet. Entonces, usted se va a Google y escribe Salmos 8:5 interlineal y le sale esta página, Logos Calogos. Entonces le damos allí, tocamos. Entonces aquí dice Biblia interlineal, Antiguo Testamento. La Reina Valera, ¿cómo lo traduce? Ahí dice, de 1960. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Sí nota? Que dice ángeles. Traducen Elohim como ángeles. ¿Sí lo nota? Y lo coronaste de gloria y honra. Vamos a corroborar que efectivamente en hebreo esta es la palabra Elohim, para ver si es verdad lo que dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces, aquí en esta parte, amigos, está precisamente interlineal hebreo-español. Lo que está en verde es la escritura en hebreo. Acuérdese que el hebreo es de derecha a izquierda. Lo que está escrito en rojo es la traducción interlineal, palabra por palabra o idea por idea, y vamos a leerlo así, de derecha a izquierda. Entonces, lo que está arriba en rojo dice, pero lo has hecho inferior un poco que Dios. Note, fíjense que aquí en rojo dice Dios. ¿Sí lo nota? Y es curioso que incluso aquí están cometiendo un error. Están cometiendo un error en este interlineal, porque escriben Dios con mayúscula. Y realmente ahí no se refiere al Dios Todopoderoso. Pero entonces noten, amigos, que lo que está en verde es la palabra Elohim. Eso se pronuncia Elohim.
Incluso vamos a ver su pronunciación. Vamos a confirmar que sí es Elohim, para que ustedes de pronto no vayan a decir, no, este señor que está haciendo este video está mintiendo. Ahí no, eso no se pronuncia así. Bueno, vamos a ver otra herramienta. Veamos. Entonces es esta herramienta, amigos. Busquen en la internet Biblia paralela y escriba Salmos 8.5. Ahí va a ver usted varias traducciones que también traducen, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Traducen ángeles. ¿Cómo está escrito en hebreo? Bueno, usted en esta va a ver en la franja azul claro, al lado derecho, que viene siendo la tercera franja, azul claro al lado derecho, dice HEB, que significa hebreo. Tóquelo allí. Y aquí lo vemos, amigos, su escritura en hebreo. Entonces, al traducirlo frase por frase, note que dice, en la parte donde dice inglés, dice, y bajar porque le has hecho un poco que los ángeles. ¿Sí nota? ¿Sí nota aquí, amigos? Que los ángeles. Pero ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito en hebreo? Ahí lo ven, amigos. Nótelo ahí. Ahí dice Me Elohim. Pero ¿de dónde me invento yo que eso se pronuncia Elohim? Aquí está, amigos. Note que aquí arriba dice transliterar. Entonces, más o menos esa es la pronunciación. Me Elohim, allí en azul. ¿Sí lo nota? Y note que al lado izquierdo dice un número que es el 430. ¿Sí nota que es el mismo número que vimos en la otra página? Vamos a devolvernos para que usted note que es el mismo número. Aquí entonces volvemos. ¿Sí lo nota, amigos? Mírenlo ahí que es el 430. Pues entonces vamos a tocar 430. En el diccionario bíblico Strong, ahí lo vemos, amigos. Mire su escritura. Elohim, ahí está la pronunciación Elohim. Note que aquí en la franja azul claro dice ángeles. Pronunciación Elohim. Derivación plural del 433. Definición. Aquí está. Dioses en sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural. Así específicamente como el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. Aquí dice luego, ¿qué dice ahí, amigos? Ángeles. Ahí está. Ángeles. De hecho, vemos que la misma Reina Valera lo traduce ángeles, así como muchas Biblias. Yo creo que casi todas las Biblias la traducen ángeles. Pero también dice que significa Dios, diosa, extremo, grande, incluso también ídolo, juez, poderoso y también rey. Si notas que el significado de Dios, que es Elohim, tiene un significado amplio. Entonces, cuando estas personas tramposas hacen esa pregunta, pues lógicamente están demostrando que son unos ignorantes al preguntar. Jesús es un Dios
verdadero o un Dios falso? Entonces usted puede preguntarle, bueno, pero por favor especifícame la palabra Dios. O sea, ¿a qué te refieres con relación a Jesús? Porque si nos vamos al origen de la palabra, que es Elohim, porque Theos, que es como está escrito en griego, en Juan 1.1, viene de la palabra Elohim del hebreo. Es posible que alguien vaya a objetar y decir, no, pero es que eso está escrito es en griego. Sí, pero Jesús y los apóstoles eran hebreos. Y su entendimiento estaba basado en las escrituras hebreas. Por lo tanto, ellos están utilizando Theos porque están escribiendo en hebreo, en griego, perdón. Pero Theos viene del hebreo Elohim. Y Elohim tiene este significado amplio que ya lo hemos visto aquí. Entonces, vuelva y entonces ahora usted tome la iniciativa. Entonces, por favor, ¿me puedes especificar la pregunta? ¿A qué te refieres con el término Dios? ¿Te refieres a que Jesús es un Dios poderoso, verdadero? ¿A eso te refieres? Entonces ya usted ahí le voltea la intención. O sea, él trató de atacarlo a usted, pero ahora usted se la devuelve. Entonces la pregunta se le devuelve por su mala intención. Esa mala intención se le devuelve. Entonces, lógicamente ya ahí quienes van a dar rodeos para formular la pregunta correctamente son ellos. Porque entonces, ahora usted insístale, no, pero vuelve a hacerme la pregunta, pero de acuerdo a la definición exacta del término Dios. Porque vemos que el término Dios viene de Elohim. Entonces, ¿a qué te refieres tú con que si Jesús es un Dios verdadero? ¿Te refieres a que es un Dios poderoso? Porque note que aquí lo dice. ¿Sí lo nota ahí, amigo? Estoy resaltando ahí la palabra poderoso. Entonces, si te refieres a que si Jesús es un Dios poderoso, verdadero, entonces sí es un Dios poderoso verdadero. Entonces, ahora, si me preguntas que si Jesús es el Dios todopoderoso, como por ejemplo, como está aquí, el Dios supremo, entonces ya la pregunta está mal formulada. Tu pregunta está mal formulada, amigo. Dígale así. Porque Dios supremo es uno solo. Entonces ya tu pregunta no cabe. Porque si tú lo que me quieres preguntar es que si Jesús es un Dios supremo, verdadero, no cabe la pregunta, porque supremo es uno solo. O sea, no pueden haber dos Dios supremos. Entonces tu pregunta está mal formulada. ¿Sí nota, amigo, cómo se les devuelve su mala intención? Y eso es precisamente, amigo, porque son unos tramposos.
Entonces hay que darles un poco de su propia medicina, o sea, su propia trampa, amigos, hay que devolvérsela hacia ellos mismos. O sea, no se trata de hacerles trampa a ellos también, no, sino hacer que la trampa, que ellos caigan en su propia trampa. ¿Y cómo se hace? Bueno, demostrándole esto, demostrándole evidencias y utilizando herramientas que podemos encontrar en la internet como esta. Y note que incluso esta herramienta no es de los testigos de Jehová, sino que estamos corroborando. Y por cierto, este es otro punto, porque ese profesor tramposo, entonces, cuando uno le muestra estas otras herramientas, entonces se ha puesto a decir, no, pero es que están mostrando información del mundo de Satanás. Si nota usted que entonces, si uno nada más muestra la información de la JW, entonces van a decir, pero es que tú nada más muestras información de la JW. Y entonces cuando uno le confirma que la información que está en la JW, entonces ahora dice, pero es que estás utilizando información del mundo. ¿Sí nota usted? O sea, que para ellos todo es malo, es malo. Bueno, entonces, por otro lado, vamos a especificar también en cuanto al término verdadero. Y entonces ahora usted tome la iniciativa. Ellos querían entramparlo, pero ahora usted tiene una información abundante para hacerles caer en cuenta que su pregunta es ambigua. Entonces ahora usted le puede decir, ahora, cuando tú me hablas acerca de Juan 17:3, de que cuando Jesús dice, para que adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero, ahí la palabra verdadero no se refiere al hecho de que ahora, como Jesús es un Dios poderoso, entonces ahora Jesús es un Dios falso. No se refiere a eso, sino se refiere al hecho de que el Padre es superior a Jesús mismo. Jesús mismo está reconociendo que su Padre es superior. ¿Cómo lo demuestra usted? De que ahí Jesús mismo no está queriendo decir que Jesús, es un Dios falso. Entonces, vamos a mostrarle lo que dice Mateo capítulo 5. Vamos a ver, amigos. Aquí, amigos, donde dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad cuando está situada sobre una montaña. Entonces, ¿quiénes son la luz del mundo? Bueno, sus discípulos. Bueno, ahora vamos a leer lo que dice Juan 1:9. Dice, la luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para venir al mundo. Entonces usted pregúntele a la persona, ¿de quién se está hablando aquí? ¿Quién es la luz verdadera? Hágale la pregunta y deje que la persona responda. Lógicamente aquí se está refiriendo a Jesús. ¿Cierto? Se refiere a Jesús. Ahora bien, entonces ahora hágale usted esta pregunta. ¿Será que Jesús estaba queriendo decir que entonces sus discípulos eran luz falsa? Espere a que la persona responda.
¿Cierto, amigo? Entonces, no se refiere, el hecho de que aquí diga que Jesús es la luz verdadera, no se refiere a que entonces sus discípulos son una luz falsa, sino se refiere al hecho de que esa luz que Jesús mostró al mundo es mayor, es superior. Esa es la idea. Y esa es la idea que transmitió Jesús cuando dijo: adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero. Está resaltando allí que Dios, su Padre, es superior a Él. ¿Sí nota usted el punto? Entonces, ¿listo? ¿Sí nota usted, amigo, cómo se destroza las trampas de los tramposos con la verdad de la misma Biblia? Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que esa pregunta que hace, que si Jesús es un Dios verdadero o un Dios falso, lo que demuestra es que quienes hacen esa pregunta son unos tramposos o que son unos ignorantes, que ignoran el significado del término Elohim, o sea, el término Dios en el contexto de la Biblia. Si nota usted, amigo, que es una persona de corazón sincero que está viendo estos videos, cómo la organización de los testigos de Jehová enseña la verdad. Y usted se ha dado cuenta, amigos, que en los debates que he tenido no tienen argumentos para refutar. Y de hecho, la pregunta quedó una pregunta pendiente, amigos, que vamos a volver a resaltarla para ver. Y usted se va a notar, amigo, que no va a haber quien responda a la pregunta. Y los opositores que comentan se salen de contexto. Sus comentarios siempre están fuera de contexto. Vamos a recordar la pregunta y en base a qué. Entonces, la pregunta para los opositores. Cuando digo opositores, me refiero a testigos de Jehová apóstatas y a la cristiandad. Cuando hablo de la cristiandad, me refiero a católicos, evangélicos, trinitarios, unicitarios, todas las sinnúmero el sinnúmero de fracciones de los evangélicos que respondan a esta pregunta, basado en Efesios 1:3, en donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en unión con Cristo. Entonces, opositores, si Jesús es Dios Todopoderoso, ¿cómo es que aquí dice que el Padre es su Dios? Por ahí solamente una sola persona me respondió que ahí se refiere es cuando Jesús estaba en la tierra. Pero yo volví y le respondí: pero es que en estos momentos en que el apóstol Pablo está escribiendo Efesios, ya Jesús había resucitado hace años. Ya Jesús estaba en el cielo, en la gloria con su Padre. Entonces, esa respuesta no cabe. Entonces, sigue pendiente la pregunta. La segunda pregunta es basada en este otro texto, amigos. Es esta. Primera de Corintios 11:3.
Pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza del Cristo es Dios. Nosotros la tenemos clara, amigos. O sea, este texto es claro desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es que Jesús no es el Dios Todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús, por ser un ser divino, de acuerdo a la idea que transmite Juan 1:1, entonces es un Dios. Y entonces, como no es el Dios Todopoderoso, entonces la cabeza de Cristo es su Padre. Por eso su Padre es su Dios y su Padre es su cabeza. O sea que la autoridad o el poder de su Padre está por encima de él. Si nota usted que desde esa correcta comprensión, ¿cómo armonizan esos dos textos de Efesios que acabo de leer? Efesios 1:3 y ahora Primera de Corintios 11:3. También he escuchado responder en varias ocasiones, tanto a trinitarios como unicitarios, este texto, este versículo, y también dicen lo mismo. No, que es que aquí se refiere es a cuando él estaba en la tierra, en la carne. Pero no, amigos. Nuevamente, estas palabras las escribió el apóstol Pablo años después de que Jesús ya había resucitado y ya Jesús tenía años de estar con su Padre en el cielo, en la gloria. Entonces, de hecho, note que aquí dice al final la cabeza de Cristo es Dios. Note que la palabra es, ahí lo estoy resaltando en azul, es presente. Presente. Ahí no dice la cabeza de Cristo era Dios. Porque si dijera era Dios, bueno, sí cabe de que se refiere a cuando Él estuvo en la tierra. Pero está en presente, amigos. Verbo ser en presente. Entonces, queda pendiente para que respondan esas dos preguntas, amigos. Vamos a ver, y usted, amigo, tú, amigo, que si eres una persona de corazón sincero, te vas a dar cuenta, amigos, que no va a haber ninguna respuesta. Y la respuesta que van a dar los opositores van a salirse de contexto. Se van a salir del punto como siempre, porque no tienen argumentos. Entonces,